Si el no muerto con 2 espadas estuviera en el mismo nivel que el que lleva un escudo, no habría forma de que Escama y el resto pudieran manejarlos a ambos al mismo tiempo. No, tal vez estarían muertos en el momento en que entraran en contacto con el enemigo. Escama, ¿qué hacemos? Primero nos encargaremos de este tipo. Escama habló con determinación después de que la voz en pánico de su compañera la calmara un poco. Si ni siquiera pudieran derribar a este, no tendrían la más mínima oportunidad de escapar. Solo podían esperar que la salud de esta cosa ya se hubiera reducido al mínimo por los hechizos anteriores. Después de que dejó de retirarse, Escama se volvió para mirar al portador de escudo y se lanzó hacia él. Su tomahawk fue fácilmente bloqueado por el escudo y también lo fue la copia etérea. Los ataques de Escama no fueron suficientes para derribar las defensas del portador de escudo. Había esperado que su ataque fuera inútil, eso era todo lo que tenía que hacer. El verdadero ataque fue la flecha mágica y la onda de choque que siguieron. Los hechizos fueron seguidos por el pícaro, que arrojó una botella hacia los lados de la pierna del no muerto. El líquido que emanaba de la botella rota de su camarada era pegamento común que cualquier alquimista podría fabricar. Esta era una estrategia que solo podría funcionar si el enemigo estaba parado sobre piedra pulida. No importa cuán alta sea la defensa que pueda tener el portador del escudo, su capacidad de esquivar no importó contra una botella lanzada contra él. El muerto viviente estaba pegado al suelo con pegamento. Incluso si fue solo por un breve momento, su oponente quedó inmovilizado. Esta era una táctica común que usaban cuando se enfrentaban a un enemigo que era mucho más poderoso que ellos. Escama rodeó la mano del portador de escudo que no sostenía el escudo, la mano que sostenía la espada de hoja ondulada, y comenzó a atacar. El portador de escudo giró su gran espada, esquivando expertamente cada golpe que se cruzó en su camino. A pesar de que sus 2 piernas estaban completamente atrapadas en el suelo y ella había usado artes marciales para encadenar sus ataques, Escama no pudo acertar ningún golpe. Esto es como una pared de metal. Escama vio desde la esquina de su visión la escena del no muerto usando fuerza bruta para levantar el pie del suelo. Se lanzaron 2 hechizos ofensivos más, pero todavía no lograron derribarlo. ¿Acaso es inmortal, o es que tiene alguna habilidad que pueda curarlo con el tiempo? Había monstruos como las hidras o los trolls que tenían la capacidad de regenerarse. Para acabar con ese tipo de monstruos, tendrías que asestar un solo golpe mortal que podría reducir la salud del monstruo a 0. Era inútil continuar con sus ataques de pánico. Escama ni siquiera pudo darle un solo golpe. Maldita sea. ¿Qué viene? Escama no pudo evitar cambiar su mirada al escuchar el grito del pícaro. De pie en la puerta estaba la silueta del otro ser no muerto. El no muerto con 2 espadas. Escama sintió que se le revolvía el estómago, la presión combinada de estos 2 monstruos la hizo querer vomitar. Es aquí donde moriré. El pícaro que había estado ejecutando combos con Escama no pudo manejar la presión y se retiró a su lado. El no muerto con 2 espadas respondió en consecuencia y se movió al lado del portador de escudo. No están atacando. Lo que significa mierda. Estas cosas son muy inteligentes. Escama sintió como si pudiera percibir una sonrisa en la cara podrida del no muerto con 2 espadas. El no muerto con escudo les había mostrado ataques que no estaban en el mismo nivel que sus capacidades de defensa, pero tal vez eso era solo para infundirles desesperación para ganar tiempo para que venga el no muerto con 2 espadas. Ambos enemigos estaban allí, esta era una buena oportunidad para usar ataques de hechizos AOE. Sin embargo, esos hechizos nunca fueron lanzados. No, podría haber sido mejor decir que no pudieron comenzar a lanzar. La razón debería haber sido obvia. Aunque se ha demostrado que los hechizos de ataque son efectivos, también los provocaría a iniciar sus ataques. Su destino habría sido grabado en piedra en ese momento. Incluso si ellos no atacaran, su enemigo lo haría tarde o temprano. Pero, simplemente no pudieron reunir el coraje para mantener su destino en sus propias manos. Después de agonizar por esto, Escama tomó su decisión. Vosotros 2, huid. Tocó la cintura del pícaro. Os compraremos algo de tiempo. Ah. De verdad. Yo también. Espera. ¿Quieres que haga eso? El pícaro gimió, pero Escama lo ignoró. Había 2 oponentes, si tenían 2 personas para detenerlos, solo podían. Una fuerte explosión se escuchó de repente. El no muerto frente a ellos, la cabeza del portador de escudo había sido perforada por lo que parecía una aguja larga. Espera, no. Lo que atravesó la cabeza del portador de escudo no fue una aguja, lo que penetró a través de su cráneo y ahora estaba incrustado en el azulejo de piedra debajo era algo del tamaño de un dedo índice. Eso significaba que esa cosa era tan rápida que la visión cinética de Escama no podía verla volando en el aire, sino que solo podía captar su imagen residual, que parecía una aguja. El escudero se sacudió, sus pies temblaron mientras pisoteaban las baldosas de abajo, apenas permitiéndole ponerse de pie. Tal vez podía permanecer de pie incluso después de que le perforaron la cabeza solo porque era un no muerto. Escama y los demás no pudieron evitar apartar su visión del enemigo frente a ellos y mirar hacia dónde se originó ese ataque.
Los muertos vivientes no intentaron atacarlos durante este tiempo, ya que también estaban mirando en la misma dirección. Otro ataque atravesó nuevamente la cabeza del portador de escudo y con eso, el gigantesco cuerpo del portador de escudo se desmoronó. Solo tomó 2 tiros. No, tal vez fue porque ya había recibido tantos hechizos y ya estaba debilitado. Pero, ¿quién podría lograr tal cosa? La silueta de un hombre se podía ver en el aire. ¿Qué? ¿De quién era esa voz? ¿Era Escama misma o eran sus compañeras? Estaba tan sorprendida que ya no podía decir algo tan simple. Delante de ellos había un gigante blindado. Un ser de aproximadamente 3 metros de altura vestido con una extraña armadura roja sangre voló en el aire. En sus manos había un objeto en forma de tubo que sostenía como una ballesta, tal vez de eso salieron esas cosas del tamaño de un dedo índice. Debido a que había atacado al portador del escudo, podían concluir que no era su enemigo, incluso si tampoco era su aliado. Escama y los demás se alejaron lentamente del no muerto con 2 espadas. Si iban a quedar atrapados en su batalla, ella sabía con certeza que se encontrarían con sus fines allí mismo. Tal vez el no muerto con 2 espadas ya había perdido interés en el grupo de Escama o tal vez fue porque el gigante blindado en el aire era la única amenaza digna de su atención, cualquiera que sea la razón, no intentó detener su retirada. Y entonces, comenzó la batalla. Fue el turno del no muerto con 2 espadas. Lanzó una de sus espadas. Lanzó la espada con tanta fuerza que no había forma de que Escama pudiera evitarla. Si intentara bloquearlo, aún infligiría una cantidad fatal de daño. La armadura no trató de evitarlo, sino que detuvo el golpe con su propio cuerpo. Quizás no pudo evitarlo, o tal vez no sintió la necesidad de evitar el ataque. El sonido penetrante de metal chocando contra metal sonó cuando la espada arrojada rebotó en la armadura. Luego desapareció como si se hubiera evaporado en el aire, solo para aparecer de nuevo en las manos del no muerto. No volvió a su mano. Más bien, otra espada había aparecido. La armadura voladora apuntó la tubería hacia el no muerto con 2 espadas en un movimiento suave, como si ese lanzamiento de espada no le hiciera daño en absoluto. La tubería encontró su objetivo y luego, escupió algo después de un breve destello de fuego y relámpagos. Lo que solían ser ataques de un solo disparo se convirtió en una cantidad incontable de proyectiles. El sonido de los disparos se podía escuchar en todas partes. Frente a los proyectiles desconocidos, el no muerto con 2 espadas balanceó sus espadas. Se escucharon los agudos tintineos de lo que sea que volaba hacia él siendo cortado en pedazos. Pero había un límite. 2 espadas no podrían haber lidiado con las docenas o incluso cientos de proyectiles. Los pequeños proyectiles volaron a velocidades impactantes mientras penetraban al enemigo. El no muerto con 2 espadas comenzó a temblar como si tuviera espasmos musculares y, al igual que el portador de escudo antes, desapareció. Los 2 seres no muertos habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Escama estaba verdaderamente, sin palabras. Para ser honesto, no tenía idea de lo que acababa de pasar. Pero Escama entendió una cosa, que la armadura era increíblemente fuerte, más fuerte que todos los que conocía. Ella no podía parar de parpadear. Nada de esto se sintió real. Fue difícil para ella aceptar que habían sido salvados. Su desesperación y voluntad de sacrificio se hicieron añicos tan fácilmente que su mente no pudo seguir el ritmo. ¿Qué demonios es eso? Oye, no es una placa del gremio de aventureros. Ah. Ella entrecerró los ojos para concentrarse en los detalles después de que el pícaro dijo eso y vio que, en el cuello de la armadura, aunque apenas podía distinguir su forma, había un collar que sostenía una placa de metal. Aunque era aproximadamente del mismo tamaño que el de Escama, parecía minúsculo en esa figura gigante. Como era de esperar de un pícaro, notó algo que ella habría pasado por alto. La placa de metal del collar era de un color que ella no reconoció. Ella había visto el color del oricalco antes, así que por el proceso de eliminación esto fue. Un aventurero de rango adamantita. Había 3 grupos de rango adamantita en el reino y el color de la armadura le hizo darse cuenta de qué equipo formaba parte. Quizás es alguien de Red Drop. Al escuchar la pregunta de Lilinette, Escama respondió, es posible. Si se tratara de alguien de Blue Rose o Darkness, estaría preguntando por qué elegirían este color para su armadura. La armadura flotante le dio la espalda a Escama. Espera. La armadura respondió a su voz y se dio la vuelta lentamente. Levantó su mano izquierda, enderezó su dedo índice y medio, y los apuntó hacia su frente. Como si fuera una despedida, la armadura les hizo un gesto gentil. Entonces, simplemente se fue volando. Escama miró al cielo vacío y le preguntó al pícaro. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Ella no podía entenderlo en absoluto, pero alguien de Red Drop vino a ayudarlos, probablemente. Pero, entendí una cosa. Si tenemos a alguien tan fuerte, tal vez la invasión del reino hechicero llegue a su fin aquí mismo. Por supuesto, siempre y cuando esté dispuesto a romper el código del aventurero y continuara participando en las batallas. Ainz sintió como si acabara de escuchar un EH. Pensó que sonaba como si fuera de sí mismo.
Un caballero de la muerte y un guerrero de la muerte, dos seres no muertos habían muerto repentinamente. El que los derrotó también llevaba un artículo de Yggdrasil, el Power Suit. Ainz sintió que había perdido dos contactos, aunque el sentimiento no era demasiado fuerte dada la cantidad de conexiones que tenía a la vez, y así fue como se enteró de que no era una ilusión. El silencio llenó la habitación. Sintió la mirada de todos los guardianes de piso y tal vez las sirvientas también, sobre él. Ainz fue el autor intelectual de este asedio, por lo que no habría sido un error ver esto como la derrota de Ainz. Aunque algo inesperado había ocurrido, la fuerza insignificante que habían perdido fue enviada allí precisamente porque perderlos no habría sido un gran problema. Así que Ainz deseó que no actuaran tan cuidadosos. Sin embargo, dada la situación actual, si les dijera que está bien perder una batalla, sonaría más como una excusa para un mal perdedor. La retrospectiva es siempre perfecta. Su creencia de que no pertenece aquí seguramente se intensificaría. Ainz decidió usar sus habilidades de actuación, que por supuesto, había obtenido al practicar frente al espejo mientras las sirvientas normales estaban ausentes. Como esperaba, la situación estaba bajo control. Ainz mostró el mismo aire de arrogancia que un jefe de la mafia que hablaba en voz baja consigo mismo mientras disfrutaban de la fragancia del vino tinto de su copa de vino. La parte importante de este acto fue no hablar en voz alta. Una voz alta sería bastante floja en este momento. El truco consistía en actuar como si solo murmurara para sí mismo. Su actuación, el resultado de una dura investigación, provocó una oleada de conmoción que reverberó en la sala. Ainz se tragó su saliva inexistente. Si había tenido éxito o no dependía de la respuesta de Demiurge. Ya. Veo. Así. Es. Por. Eso. ¿Qué? Cositus. Mientras Ainz entraba en pánico, Saltear respondió, sí, sí, sí. Mientras sus dos manos se levantaron. Aunque parecía que lo estaba llamando, simplemente estaba llamando la atención sobre sí misma. Saltear sonrió con orgullo cuando la mirada de todos cayó sobre ella. También lo entendía Arinsu. Ainz-sama predijo que algo así aparecería a Arinsu. Por eso enviamos una fuerza tan débil. Tengo razón, no. Esto se sintió diferente de lo habitual. ¿Fue esto un éxito o un fracaso? Ainz echó un vistazo a Demiurge, pero solo estaba sonriendo misteriosamente mientras asentía con la cabeza. Como se esperaba de vosotros dos. Los dos levantaron la cabeza al recibir los elogios de Demiurge. Quizás Demiurge ya había llegado a esta conclusión, pero dejó que esos dos respondieran primero. Ainz suspiró aliviado. Esto pareció ser un éxito. Albedo continuó. La información de Sebas, Demiurge y también nuestros colaboradores en la capital mencionaba cómo operaba Red Drop en el extremo norte del reino. Debido a eso, Ainz-sama decidió desplegar tropas insuficientes para atraerlos. La cantidad de tropas fue tan pequeña que fueron fácilmente derrotados por ese tipo, pero al mismo tiempo fue suficiente para conquistar la ciudad sin su ayuda. Tasuga Ainz-sama. ¿Cómo? Un pez. En el anzuelo. Fue Red Drop. Podemos confiar en esa información. ¿Cuáles son las posibilidades de que fuera un jugador? Si estaba usando un Power Suit de Yggdrasil, no es posible que fuera un jugador de alto nivel. Podrían estar seguros de que era Red Drop. Si es así, no debería haber recibido esa información en algún momento u otro. No, espera. Era más probable que Ainz simplemente se hubiera perdido esa información mientras leía los documentos. Por esa razón, Ainz fingió que todo estaba de acuerdo al plan con una carcajada suave. No hace falta decir que él también había practicado esta risa varias veces. No pensé que él realmente aparecería. También me sorprendió bastante, pensé que tal vez estaban conservando sus fuerzas para el enfrentamiento en la capital. Ainz-sama siempre puede pensar en situaciones que nosotros no podemos. Dijo Aura mientras Mare murmuraba asombroso para sí mismo. Las sinceras miradas de reverencia de esos dos dieron un golpe masivo a la hora frágil como el cristal superego de Ainz. No es así en absoluto. Pero, él nunca podría decir esas palabras. Ainz nunca había considerado que tal cosa pudiera suceder. Aunque tenía la mentalidad de que perder estaba bien y ganar era bueno, era por diferentes razones de las que ahora estaban pensando. Ainz recordó la reunión entre él, Sebas y los demás, la reunión que hizo que Ainz se hiciera cargo de esta batalla. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Hay algo mal? Ainz acababa de regresar a Nazarik y frente a él estaba Sebas, quien se suponía que estaba en espera en Erantel, por lo que era natural que lo preguntara. Ainz no recordaba el contenido de su última orden, y mucho menos una orden para que saliera. Tal vez estaba aquí por su propia voluntad, Ainz también estaba bien con eso. Aunque Sebas estaba estacionado en Erantel, todavía se le daba una considerable cantidad de libertad. El derecho a regresar a Nazarik en cualquier momento era un hecho. Sin embargo, si su objetivo era reunirse con Ainz, podría haberlo hecho en Erantel. Esto debe haber sido sobre algo importante y urgente.
Lo siento mucho, Ainz-sama. Sería tan amable de dedicar un poco de tu precioso tiempo, o mejor dicho, podría molestarlo un poco. Ainz sintió como si hubiera algo siniestro escondido en la confusa elección de palabras de Sebas. Ordenó a la sirvienta más cercana a él, la asignada a Ainz para el día, que los dejara a solas. Las dos sirvientas asignadas a esta habitación, bajó suavemente la cabeza y salió de la habitación. Ainz miró hacia los asesinos de 8 filos en el techo. Vosotros también. Los asesinos de 8 filos cayeron del techo como si no pesaran nada y salieron silenciosamente de la habitación. Si Ainz les hubiera ordenado que nunca hablaran de lo que se dijo en esta sala, probablemente seguirían esa orden hasta la muerte, pero en este mundo existía magia que podría dominar sus mentes y extraer información a través de esos medios. No hace falta decir que, aunque Ainz nunca permitiría que eso sucediera, aún así era mejor mantenerse alerta. Ainz-sama, estoy eternamente agradecido. Si Sebas fuera quien les ordenara que se fueran, sería similar a él decir que no confiaba en sus colegas, las sirvientas comunes. Entonces, su gratitud probablemente se dirigió a la consideración de Ainz de no iniciar ninguna tensión entre ellos. Ainz sacudió suavemente la cabeza en respuesta a lo que Sebas había dicho. Para obtener la respuesta a la pregunta que tenía en mente, Ainz volvió a preguntar. Entonces, ¿qué pasa? No parece un asunto ordinario. Una emergencia tal vez. Sí, ejemplo, no. No estoy muy seguro de si esto cuenta como algo fuera de lo común o no. Alguien desea conversar con Ainz-sama en privado. Me ha pedido que pidiera la presencia de Ainz-sama en su lugar. Entonces desean que vaya ahí. No puede venir a mi habitación. Dado que Ainz era el gobernante supremo de la gran tumba subterránea de Nazarik, esta fue una solicitud poco común. No se trata de esa humana, no. No fue Tsuare. Fue un guardián de área que no recibió permiso para abandonar su área. Sabía que esto sería irrespetuoso, pero todavía desea molestar a Ainz-sama por un tiempo. Sebas miró a Ainz con una expresión apologética. Ah, ya veo. Ainz entendió. Si era un guardián de área, entonces todo tenía sentido. Por supuesto, si él les ordenara que vinieran, lo más probable es que lo hagan. Algunos NPC podrían responder negativamente debido a una orden previa de los aliados de Ainz, quienes fueron sus creadores y a quienes se refirieron como los 41 seres supremos. Aún así, la mayoría obedecería la orden de Ainz. También hubo quienes simplemente no podían salir. Un buen ejemplo de ello sería uno de los guardianes de área en el 7º piso, Buren. Debido a su aura pasiva, seguramente causaría mucho daño colateral con solo pasar al 9º piso. Cosas como las alfombras de lana ardiendo estaría bien, pero si se cruzara con seres como las sirvientas comunes, seguramente sufrirían mucho daño. Si ese fuera el caso, era mejor que Ainz fuera donde estaba él. A Ainz nunca le había gustado darse aires de grandeza de todos modos. Además, no tenía ninguna tarea a mano que debiera ser tratada de inmediato. Al menos eso fue lo que pensó Ainz. Entendido. Iré. Entonces, ¿a quién busco? Fueron Nigredo-sama y Pestonia. Sebas se refería a todos los demás con el honorífico Sama, pero no lo hizo con Pestonia, fue porque eran colegas. Esas dos. La expresión de Ainz se desanimó e hizo todo lo posible para ocultar ese hecho. Aunque la cara esquelética de Ainz no podía mostrar ninguna expresión, parecía que algunos pocos guardianes podían leerlo. Albedo fue uno de ellos. Como nota al margen, Demiurge aparentemente siempre interpretaría su expresión de maneras extrañas. Fue a propósito. Ainz había pensado que había ocultado sus emociones lo suficientemente bien, pero parecía que Sebas aún podía captar algunas pistas que se escaparon de sus gestos vocales. La expresión de Sebas se había vuelto cada vez más apologética como resultado. Aunque siento pena por Sebas sinceramente, no quiero ir. Nada bueno saldrá de esto. Podría decirlo con confianza. Imagínese si estuviera en una oficina y alguien le dijera, la gente de ese otro departamento te está buscando. No quieren llamarte, pero quieren que vayas directamente a ellos. 8 de cada 10 veces sería una molestia. Dicho esto, no era como si Ainz tuviera una opción en este asunto. Si surgiera un problema mayor porque había descuidado los problemas menores, la responsabilidad de las consecuencias recaería en él. Si bien era cierto que Ainz era el gobernante absoluto de Nazarik, perderse en sus laureles sería una tontería. Ainz no quería que ninguno de los NPC le desagradara, sino que deseaba que lo quieran como a un padre, así como él los quería como si fueran sus hijos. Vamos. En cuanto a mi horario. Ainz sacó un cuaderno para verificar lo que había programado para hoy. Él era alguien que posponía las tareas que consideraba molestas pero que también deseaba que dichos asuntos molestos se resolvieran lo antes posible. Esta franja horaria está bien, está vacía. Podemos ir allí ahora mismo. Nigredo y Pestonia. Ainz sabía exactamente a dónde iban. Por eso todavía podía transmitir sus intenciones a Sebas incluso con estas medias preguntas. Si permitiéramos que Pestonia llegara primero, ¿qué tal una hora más tarde?
Está bien. Parece que sería inapropiado traer a Albedo y Demiurge. Sí. Aunque me duele decir esto, esperaban que Ainz-sama fuera allí solo. Ainz asintió con la cabeza. ¿Qué pasa con esa muñeca? Le pediré a Pestonia que se encargue de ese asunto, no debería haber ningún problema. Bueno. Una hora más tarde entonces Tebas, tú también irás. Sí. Tenía la esperanza de que me conceda permiso. ¿Se me permite? Tebas bajó la cabeza blanca al recibir la aprobación de Ainz. Una hora después, Ainz usó el poder del anillo para teletransportarse a la prisión congelada en el 5.º piso. Nadie lo acompañaba. Le había dicho a la sirvienta regular que le había sido asignada que tenía asuntos importantes que atender y le había ordenado que guardara el secreto y se quedara. Al principio ella protestó diciendo, voy a fingir que no séis nada en absoluto. Podría ignorar mi presencia por completo, así que por favor lléveme con usted. Si bien Ainz encontró que su sugerencia era confiable, parecía derivar alguna forma de satisfacción al ser ignorada. Había hablado de esto con ella en el pasado y su respuesta fue que, para él objetivarlos, habría significado que habían cumplido con su deber como sirvientas al máximo. Aparentemente, también buscaban activamente ese tipo de tratamiento. Por otra parte, solo le había preguntado a una de ellos, así que tal vez ella era la única, no, tenía que ser la única con tal fetiche. Incluso si se tratara de una sirvienta regular como ella, para garantizar que no dejara ni siquiera el 1% de probabilidad de que esto pudiera convertirse en algo más grande, Ainz se armó de valor. Debería hacer algo que la haga más feliz cuando regrese, tal vez asignarla a alguna tarea molesta y servil para que sea feliz o lo que sea. Sí, no lo entiendo en absoluto. Había demasiadas personas en Nazarit que se comportaron como esta sirvienta, por eso ninguna de sus políticas de vacaciones a largo plazo y vacaciones pagadas despegó. Si esto persistía, las esperanzas y los sueños de Ainz estaban condenados al fracaso. Ya vamos por la página 259 de 568, bríndame tu apoyo, dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime. Hasta pronto.